En esta parte que donde está el esoterismo es donde los ángeles se presentan como ministros de fuego y donde Satanás se disfraza como ángel de luz. En esta parte de acá. Y en la otra es donde Satanás actúa como el satanismo, magia negra, todas las demás cosas, y se presenta con todo lo malo que es. O sea, se quita el disfraz. Pero acá con este disfraz es donde está el esoterismo. Incluso cuando una hermana sacó el asunto de quebrantar maldiciones, todas las iglesias comenzaron a quebrantar maldiciones. Entonces, esa parte del esoterismo se metió dentro de la iglesia. ¿Ya? Pero nosotros no quebrantamos las maldiciones. ¿Por qué? Porque el único que fue hecho maldición por nosotros fue Cristo, que en la cruz del Calvario. Y él allí llevó todas nuestras, ¿qué? Nuestras maldiciones, y era el único que podía llevar nuestras maldiciones. Ahora, lo que nosotros sí podemos es orar para que ese espíritu de enfermedad o lo que sea se vaya del hermano y quite esa especie como si fuera una maldición, vamos a decirlo así. Nosotros sí oramos. Pero si nosotros vamos a quebrantar maldiciones, no es evangelio. No es evangelio. No es evangelio. Cristo nunca le dijo a los apóstoles, yo les doy autoridad para quebrantar maldiciones, porque Él las quebrantó en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos creído. Ahora, si hay una persona que no ha aceptado a Cristo, por eso dice, por cuanto todos pecaron, están bajo, ¿qué? Bajo la ley. Y si están bajo la ley, están bajo maldición, así dice la Biblia, está bajo maldición. Entonces nosotros, cuando nosotros vamos a predicarle a una persona nueva que no ha aceptado a Cristo, esa persona pues está bajo maldición. Pero cuando ya esa persona acepta a Cristo y ya mira la obra del Calvario, ya Cristo llevó todas sus maldiciones. Él fue hecho maldición por ti y por mí. Entonces lo que tenemos que darle a entender al hermano es que el camino de Dios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Entonces, el profeta Daniel mira a Nabucodonosor, que era un soberbio, y dice, mire, yo te voy a dar un consejo. ¿Puede leer, hermano, 4:27? ¿Qué es que dije? Sí. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Imagínese, tu pecado redime con qué, hermano Noé. Tu pecado redime con qué, con justicia, dice ahí. Mire lo bonito, ¿ya? Tu pecado redime con justicia. Y tu iniquidad. Tu pecado redime con justicia. Entonces aquí entró una palabra nueva. Por eso dice, porque en el Evangelio se revela la justicia, que es ¿por qué? Por fe. ¿Y cómo yo redimo el pecado del hombre? Por fe, por la justicia que se revela en el Evangelio. ¿Cuál es la justicia que se revela en el Evangelio? ¿Ah? ¿Cuál es la justicia? La justicia absoluta. Pero esa justicia que se revela en el Evangelio, por eso es que aquí es donde viene una cantidad de cosas. Si la justicia que se revela en el Evangelio es por fe, ¿qué es lo que yo revelo en esa fe? ¿Qué es la justicia? La justicia es cuando Cristo llega y dice, voy a poner un ejemplo, ni yo te condeno, vete y no peques, ¿qué? Más. Ahí se reveló la justicia para redimir el pecado de esa mujer. Desde el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Pero desde el punto de vista de los fariseos, le estaban colocando la ley. Esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y debe de morir, ¿qué? Apedreada. Esa es la justicia del Antiguo Testamento, que está dada y funciona en todos los juzgados, por todos lados. Ahora ya, claro, a las adúlteras o los adúlteros no los apedrean ahora. Eso cambió. Pero, porque esa es una justicia relativa, por eso cambia. Pero la justicia absoluta es la que se revela en el Evangelio y la que Cristo ejecutó. Entonces, de esa manera, con esa justicia se redime ¿qué? El pecado, pero la otra no. ¿La otra qué? La apedrea y la mata y la castiga. Pero con la justicia que nace del Evangelio por fe, se redime el pecado. Entonces, ¿qué es la justicia? Todo aquello que va en proceso de ayudar a la persona a corregir su error para salvar a la persona y echar fuera el pecado, echar fuera la enfermedad y salvar al enfermo. Vamos a ver. Vamos a mirar ahora algo de acá. ¿Cómo se corrige el pecado?
precisamente. Porque ya nosotros la justicia es diferente. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo puedo hablar de esto porque mi prima era, bueno, voy a decirlo así para que no se oiga tan mal. Y si mi prima llega a ver este video, le pido permiso para que yo pueda hablar esto. Entonces, mi prima tenía sus cositas. Y entonces me dice un día a mí, mire, y yo sentía que me iba a morir, tenía un ataque espiritual hace 30 y pico de años, 20 y pico de años, terrible. Y yo sentía que ese día, si no se acababa, me moría. Y mi prima me había dicho, mire, las esencias de las flores, tómese, pon una gotica debajo de la lengua y usted va a sentir tranquilidad. Y me ha dado 2 frasquitos, yo le había echado en la chaqueta. Hágalo porque si no lo hace, dejará de ser mi familia. Y yo estaba con esas cosas que dan a veces como una ansiedad, no sé si usted lo han vivido, porque mi relación con Dios no era totalmente sincera. Recuerde eso, que ahí donde viene. Eso es así. Por eso la sinceridad es muy importante cuando uno está con Dios. Por eso la persona que tiene paz, acuérdense de eso, la persona que tiene paz y vive en paz es porque tiene una relación con Dios. Porque nadie puede vivir en paz si no tiene una relación con Dios, porque la paz es el efecto de ¿qué? La justicia. Precisamente de la justicia. Por eso yo recuerdo, y yo a ustedes muchas veces le he dicho, yo iba en el autobús y de pronto alguien medio tocaba el zapato. Ay, perdone señor, y yo ni le contestaba, estaba yo todo. Y yo otra vez me colocaban el pie encima. Y disculpe, no pasa nada. Y yo, ¿por qué ayer yo no soporté al otro que apenas me tocó así? ¿Y por qué hoy que me toca? No pasa nada. Y yo notaba que había un estado de ánimo en mí que fluctuaba. Un día sí y un día no. Yo a ustedes les he dicho, un día en el 5º cielo y otro día en el 5º sótano. Y yo decía, ¿y esto por qué? Pero yo voy a la iglesia y me dicen, tenemos paz. ¿Cuántos están felices? Todo el mundo grita, amén. ¿Cuántos tienen paz? Amén. Todo el mundo grita. Y resulta que muchos de ellos no están así. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué eso pasa en mí? ¿Por qué eso pasa en mí? Y yo no le encontraba la respuesta. Y iba a una iglesia. ¿Y por qué pasa en mí? Incluso le mentaba a un hermano que muchas veces lo he dicho. Y el hermano, uy, hermano, estoy yo que tiro la toalla, que yo no hay que... Y decían, vamos a poner el hermano Felipe, pasa y nos dirige unos signos y pasaba ya y se transformaba el hombre. Hermano, ¿cuántos están gozosos? Nosotros estamos fieles porque tenemos a Cristo. Claro, llegaba otro deprimido del mundo. No, pero aquí eso. Y resulta que el que estaba hablando estaba peor que el otro. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo corregimos eso? Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Lo correcto era que dijera, como el apóstol Pablo, aunque estamos en pruebas, yo estoy aquí de pie. Aunque Pablo decía, derribados, pero no ¿qué? Destruidos. Y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De pecado. Vamos a mirar cómo se redime el pecado, ya lo vimos. Ahora, ¿cómo se corrige el pecado? Ya vemos es por medio de la justicia, ya quedó claro eso. Ahora, ¿cómo se corrige el pecado? Proverbios 16:6, ¿qué nos dice? Exactamente. 16:6. El Budi 79, Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Puede leerlo, hermano Héctor, por favor? O quien lo tenga. Mejor es adquirir sabiduría. Proverbios 16:6. 16. 6. Perdón, 16. 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está. Entonces, ¿cómo yo corrijo el pecado y cómo yo me aparto del pecado? Porque es que aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Cuando la persona se logra apartar del pecado, ¿por qué se logra apartar? Por el temor que hay de Dios en él, no por el temor a Dios, que eso es diferente. El temor a Dios trae ¿qué? Castigo. Por eso el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Todo temor. Pero el temor de Dios es diferente.
el temor de Dios es tu identidad como hijo de Dios que no te deja hacer el mal. Es ya que usted adquirió una identidad que es más fácil para usted hacer el bien y es más difícil hacer el mal. Esa es la identidad. Entonces, ¿cómo yo corrijo ahora el pecado? Con misericordia y ¿con qué? Y con verdad. No hay otra manera. Mire el ejemplo de Cristo. Todo el tiempo Jesucristo era ¿qué? Misericordioso. Todo el tiempo. Hay unos pasos que Cristo da, que es en el templo cuando encuentra ¿qué? Todas esas mesas de los ¿qué? Los comerciantes del templo. Y dice, habéis convertido mi casa de oración en una plaza de ¿qué? De mercado. Ahí es diferente. ¿Ya? Porque le está diciendo a alguien que ya se pasó, ya pasó la línea roja. Pero cuando yo voy a predicar el evangelio a personas que no conocen el evangelio, entonces yo corrijo el pecado con misericordia y ¿con qué? Y con verdad. Pero el que está allá dentro, ¿ya? Del templo, por eso Jesucristo les dice, ¿qué es más importante? ¿El oro que se da en el templo o el templo que santifica el oro? ¿Qué es más importante? ¿Ya? ¿La ofrenda que se da en el templo o el templo que santifica la ofrenda? ¿Qué es más importante? Dice Cristo. Entonces Cristo les dice a ellos, lo más importante es que, dice, por eso, ¿qué hacemos con darle la prioridad? Cambiar eso y la prioridad sea la parte de compromiso y no sea la otra parte. Por eso dice, era necesario hacer eso, sin dejar de hacer ¿qué? Misericordia, justicia y ¿qué? Y verdad. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Jesucristo comienza a decir, ¿quién descendió primero justificado? Y los apóstoles dicen, bueno, es que para mí fulano es tal. No, Jesucristo dice, primero descendió justificado ese pecador y no el fariseo. Y el fariseo no estaba diciendo cosas malas. Decía, ayuno 2 veces por día, por semana, y doy diezmos de todo lo que yo gano. Eso no era malo, eso era bueno. Pero había algo, que aquí es donde viene el meollo del asunto. Que él no sentía misericordia por el otro, por el que estaba. Porque él mire lo que él decía, y no soy como ese pecador. Entonces, al no sentir misericordia, eso, y el otro estaba que no le quería levantar ni la cabeza, y Cristo dice, os digo que descendió primero justificado, ¿quién? El publicano, que no el otro. En ese aspecto. Ahora, si con misericordia y con verdad se corrige el pecado, ¿con cuál verdad sería? ¿Con la verdad de quién? De Cristo, por supuesto, con la verdad del Evangelio. Ahora viene, eso es cómo se corrige. Ya dijimos cómo se redime. Recuerda que se redime con qué? Con justicia. Se corrige con misericordia y verdad. Y ahora, ¿cómo se purifica? Uno dice, ¿el pecado se purifica? Claro, porque lo purificado no necesita purificación. Lo que no es purificado sí necesita purificación. El pecado se purifica. ¿Y cómo se purifica el pecado? Zacarías 13:1. Vamos a mirar cómo se purifica el pecado. Eso sí, yo voy a abrir la Biblia ahí en Zacarías 13:1. Porque es bien importante estas cosas que nosotros entendamos. ¿Cómo se purifica el pecado? Léalo, hermano Gilmar, por favor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Mire, aquí viene la purificación del pecado y de la inmundicia. Y habrá que dice, ¿cómo se purifica? Porque habrá un qué. Hermana, mire, un qué. Manantial abierto. Yo siempre hacía una prueba entre los hermanos, pero la he dejado de hacer. Yo le decía, lea el versículo. ¿Se acuerda, hermana Ana? Que yo hacía la prueba. Lea el versículo. Ya lo leyó, cierre la Biblia. Para purificar el pecado, ¿qué tiene que haber? Un manantial abierto. Para purificar el pecado, manantial abierto. Mire, vamos a ir al versículo 6.
Ahí mismo, 13:6. Léalo. ¿Qué dice ahí? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesucristo, el manantial. Y dice, y le van a preguntar a él, he salteado un poco de versículos, porque ahí comienza a ver donde todos los profetas que profetizaban le iban a decir, no hables más, no digas nada, no habla, porque ahora viene ¿quién? Cristo. Y lo mismo de la casa, le iban a decir, no, a los otros profetas, vamos a oír a Cristo. Y le preguntarán, ¿y qué son esas heridas en tus manos? Dice, bueno, en casa de mis amigos me la hicieron. Eso es Cristo cuando venga y se encuentre con el pueblo de Israel. Ahora dice el 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los, hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Esto sucedió en el huerto de Getsemaní. Hiere el pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Todo esto se cumplió profecías en la Biblia. Entonces de acá nosotros encontramos que Jesucristo es el manantial de ¿qué? Abierto. De vida, abierto. Pero ahora, ¿cómo yo corrijo el pecado ese que en mi mente está? El manantial. Vamos a ir ahora a Proverbios 4:23. Porque recuerde que estamos tratando el mal de todos los tiempos, entonces tenemos que desmenuzarlo. Libro de Proverbios 4:23, ¿qué dice? Léelo, hermano Yelma, por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí hay una pregunta, hermana Miriam. Si para purificar el pecado hay un manantial abierto, profetizado, y que es Jesucristo, ¿cómo el rey Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Según la Biblia, el corazón es nuestro pensamiento. Aquí donde está el bien o está el mal. Entonces, si el sabio Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, hay un manantial abierto que es Cristo, con el cual purifica el pecado. Pero yo tengo que guardar también acá mi corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Cómo puede manar la vida de ahí? Si el manantial es Cristo. Ve cómo mana. Vamos a ir a 2 Corintios 4:4. Pero antes de ir ahí, vamos a leer primero Proverbios 16:22. ¿Cómo es el entendimiento al que lo posee? El entendimiento al que lo posee, o sea, un entendimiento abierto, ¿cómo es el que lo posee? Proverbios 16:22, hermano Noé, si lo tiene. ¿Cómo es El entendimiento al que lo posee, el entendimiento abierto, ¿cómo es el que lo posee? Mano Héctor lo encontró, 16:22, ¿puede leerlo, por favor? No, hermano, tengo Corinto. Bueno, ya ahorita vamos para Corinto. Lea, hermano Gilmar, el Proverbio 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Entonces, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entonces, ya hemos leído por qué es que dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Ahora, digamos que el entendimiento es manantial de vida al que ¿qué? Al que lo posee. Entonces, yo estoy frente a Cristo, pero la fuente principal del manantial abierto es Cristo. Y él me predica a mí el evangelio. Entonces, yo lo recibo en mi mente. Con un entendimiento abierto, entonces en mi mente comienza a fluir ¿qué? Eso de allá que está aquí comienza a fluir ¿qué? Porque de él mana ¿qué? La vida. Siempre y cuando yo entienda las palabras de Cristo. Entonces de mi corazón fluye ¿qué? Las palabras de Cristo, manantial de vida, de él mana la vida. Pero si la mente del ser humano no acepta las palabras de Cristo, de ese corazón no puede manar ¿qué? Vida. ¿Por qué? Por eso Cristo dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener que sed. Pero el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua ¿qué? Viva. Usted no se da cuenta que cuando la persona comienza a leer la Biblia y comienza a llenarse, quiere estar todo el tiempo compartiéndole a todos sus amigos, los familiares, de las palabras de Cristo. Porque de él mana ¿qué? La vida.
Pero eso sí guarda el corazón. Pero si no lo guarda, no puede emanar la vida. ¿Qué es guardarlo? Guardarlo del pecado, guardarlo de lo otro que no produce vida. Entonces aquí vamos ahora sí a 2 Corintios 4:4. Porque de él mana ¿qué? La vida. Ya, Proverbios 16:22, el entendimiento ya. Puede leer 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay un asunto, y es que Satanás no quiere que le resplandezca las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo son ¿qué? Son luz. Son luz, las palabras de Cristo son luz. Y esa luz, yo no sé si yo tengo aquí esas citas bíblicas, veo que no, pero voy a leer algo acá. Porque aquí está diciendo que es vida. ¿Ya? Pero en 2 Corintios está hablando que es ¿qué? Que es luz. Pero vamos a leer Juan capítulo 1 y versículo 4. Evangelio de San Juan 1:4. ¿Qué nos dice? Juan 1:4. Léalo, hermano Gilmar, por favor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí está. Entonces, de él es manantial ¿de qué? De vida. Pero en él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Entonces, ahora sí, empalmamos 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás, el Dios de este siglo. ¿Cegó qué? El entendimiento. Para que no le resplandezca ¿qué? La luz de ¿qué? Del Evangelio. Pero en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Entonces, Satanás no quiere que tú entiendas las palabras de Cristo. Por eso es que Satanás únicamente ciega el corazón, ciega la mente, el entendimiento, para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, cuando él hace esa labor, la persona oye el Evangelio y no puede emanar ¿qué? Vida. Por eso dice, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Cuando Cristo comienza a predicar, comienza a dar ¿qué? Vida. Comienza a dar luz. Entonces, yo guardo mi mente, guardo mis puntos de vista, los archivo. El viejo hombre todo muere. Y entonces comienzo a librar una batalla en mi mente, que es el crecimiento personal. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud ¿de quién? De Cristo. Pero dice algo más. Dice, yo sufro dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. Y es que esa es la batalla, y eso es lo que el enemigo no quiere. No crea que es un asunto de uno que no quiere. Todos queremos ser como Cristo. Todos queremos. Basta el discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Pero el enemigo está ahí, cegando que el entendimiento para que no le resplandezca que la luz del Evangelio. Y Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Pero ¿en quién estaba? En Cristo. No estaba, vamos a decirlo así, no estaba en Moisés. Vamos a decir, ¿cuál era el profeta más grande del Antiguo Testamento? Isaías. ¿Cuál era el profeta más grande? Según el punto de vista de Cristo. Elías. Juan Bautista. Dice, os digo que no ha habido mayor profeta. Y vamos a ver si era él la luz. Mire lo que dice Juan. Hermano, lea usted el versículo 6 de Juan 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahí está. Si era el mayor profeta y no era él la luz en lo absoluto,
Porque cuando Cristo le predica a usted, hermano Héctor, y usted recibe todas las palabras de Cristo, entonces Cristo te dice, vosotros sois la luz de ¿qué? Del mundo. Pero usted tiene que identificarse primero con la luz absoluta. Entonces, vamos al asunto. ¿Cómo yo guardo mi corazón? Cuando yo identifico que el único que debe ser mi maestro es ¿quién? Cristo. Ahí yo guardo mi corazón. Porque no hay otra manera de guardarlo. Cuando yo digo, aquí el asunto es con Cristo. Y con todo lo que digan los apóstoles que esté de acuerdo con quién, con Jesucristo. Y con todo lo que digan los hermanos que esté de acuerdo con quién, con Jesucristo. Pero cualquier cosa que no esté de acuerdo con Jesucristo, yo no lo puedo aceptar. En cuanto a la luz de ¿qué? Del Evangelio. Porque uno dice, hermano Henry, es que no podemos aceptar nada. No, sí, claro. Alguien me dice, hermano Henry, ¿podemos construir aquí esta capilla y hacerla de esta manera? Sí, aceptemos eso. No pasa nada. ¿Sí me entiende? Pero cuando es de doctrina, tengo que meterme ¿con quién? Con Cristo. Podemos aceptar muchas cosas. La hermana me ofrece un pan de quinoa. Yo lo acepto. Y Cristo nunca predicó sobre eso. Pero cuando yo me refiero a la doctrina, ahí es donde yo no puedo aceptar. ¿Sí me entienden? Ya me comprenden. Ahí donde ya no puedo, sino tengo que pensar en Cristo. Y ahora, ¿quién es el número uno interesado en que usted no acepte las palabras de Cristo? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. Él es el único. Y él usa cantidad de cosas. Mire, yo no sé si ustedes se acuerdan a veces. Yo recuerdo que yo a veces cuando hacía alguna pilatuna de niño, mi padre me decía, no juegue fútbol en medio ahí de ese corredor, que hay matera y va a romper una matera. Eso era como si me dijera, juegue. Se iban y yo comenzaba a jugar, pero atacando, ¡pam!, una matera quebrada. Ese susto, una matera se queda ahí de a tierra. Yo recogía que no dejaban ni un, como dice, nada que se vea, y las acomodaba que no quedara espacio. Y llegaba mi padre, y mi padre de pronto yo lo miraba que quería como mirar ahí, como que miraba algo raro. Oye, papi, ¿usted no se da cuenta de esto? Y lo distraía con otra cosa. Porque no quería que mirara, se diera cuenta de lo que yo había hecho. Satanás hace lo mismo. Usted va a leer el Evangelio de Cristo y de pronto él te va a dar un pensamiento diferente a lo que dice Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que detectar al enemigo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él comienza a hablar con los hermanos de Corintios, él les dice, yo la verdad, yo era uno de los judíos más prominentes. Y comienza a hablar a todo y a testificar, yo era celoso en la ley. Y él comienza así, pero cuando ya llegué a Cristo, dejé todo eso. ¿Y qué sucede al dejar todo eso? Dice, ahora para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer ahora. Pero ahorita hay una cantidad de cosas dentro del pueblo de Dios que tenemos que eliminarlo. Yo les voy a decir, ¿van a perder la salvación? No, hermano, no se pierde por eso. Porque estamos en un proceso todo de ¿qué? De crecimiento. Pero sí podemos comprometer mucho ¿qué? El arrebatamiento. Eso sí lo podemos comprometer. La salvación no, porque mira, cuando Cristo venga y descienda después del arrebatamiento, Él viene con todos sus santos ángeles. O sea, sus escogidos ya santos ángeles, y se sienta en su trono, dice que aparta las ovejas ¿de qué? De los cabritos, encuentra ovejitas que se quedaron. ¿Y cómo le va a decir a las ovejitas? Si ya pasaron ese susto tremendo de la gran tribulación, ya pagaron su bobada, como dice, ya pagaron sus asuntos. Venid benditos, hijos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así le va a decir. ¿Y qué le dice a los cabritos? Los cabritos son los que no tienen pastor. ¿Ya? Te ve que el cabrito es aquel que no acepta a Jesucristo como su pastor. Apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Entonces, cuando Cristo comienza el reinado milenial, por eso hay que entender muchas de estas cosas. Nosotros, un reino dividido no puede, ¿qué? Permanecer. Jesucristo aplica eso en el reinado milenial. Saca todos los cabritos y los bota. Por lo menos estas ovejas están de acuerdo conmigo. Me aceptan a mí como su pastor. No importa que no hayan, les tocó pasar la gran tribulación, pero vengan y hereden aquí el reino de Dios, preparado para otros desde la fundación del mundo. ¿Ya? Pero Cristo va aún más allá. Y dice, hay unos que no quieren que yo gobierne. Y le dice a sus siervos, tráigamelos y decapítelos delante de mí. En el reinado milenial de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué esa acción? Porque Cristo dio ¿cuánto? 2000 años, pagó y la gente no quiso oírlo. Pero como Cristo dice, el que viene a mí no lo echo fuera, vengan ustedes, sus ovejas, se quedaron del arrebatamiento, no importa, vengan, disfruten el reinado milenial aquí en la tierra, aunque sea. El asunto es que después esas ovejas son engañadas. No todas, pero sí, la mayoría. ¿Por quién? Por el mismo Satanás que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio. ¿Qué es la luz? La vida misma. Vamos a ir ya para finalizar porque llevamos 1 hora y 3 minutos. Vamos a mirar ahora a quienes llamó Cristo ciegos y guías de ciegos. A los fariseos. Mateo 15:14. Vamos a mirar esto. Mateo 15:14. Mateo 15:14. Hermano José Nina, bendiciones. Un saludo del hermano José Nina para los conferencistas. John Franco. Dios te bendiga, John. Elizabeth Victoria. Dios te bendiga. Elizabeth Victoria. Dios te bendiga, mi hermana. Esta es una parte muy esencial porque